¿Podemos empezar? Cuando quieras, María. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes para quienes viven en España y otros países de Europa. En realidad, este encuentro de hoy, esta charla, la vamos a dar Diana Vivo, que es una líder de la sede San Isidro, y mi nombre, que es María de los Ángeles Gavilán, que soy la creadora y la fundadora de Dalfonso. El título que le dimos a este año es el desafío de acompañar a nuestros hijos a crear y creer en el futuro, en su futuro, y los nuevos paradigmas en la elección vocacional profesional. No pretendemos bajar líneas ni verdades, pero sí aproximarlos en lo posible a estos nuevos paradigmas y estos nuevos desafíos y desde dónde estamos orientando a sus hijos. Agradecemos también no solamente a aquellos que hoy eligen orientar a sus hijos con nosotros, sino también a aquellos que ya son tercera generación, porque estamos atendiendo a los nietos que Pedro Giordano Dalfonso, mi mentor, también orientó. Y Dalfonso es una organización, para aquellos que no conocen, que tiene 60 años de vigencia, y donde en 1993 puse el nombre Dalfonso, Centro Dalfonso, y hoy es dalfonso.org, como una organización que se dedica desde ese tiempo a orientar y acompañar a las personas para construir su proyecto personal profesional. Hoy somos 45 profesionales orientando a sus hijos en distintas sedes, concretamente son 8 y una está en Madrid. Realmente en nuestra historia tenemos más de 60.000 orientados y sobre todo en esta trayectoria, historia que nos acompaña, nos fuimos actualizando de acuerdo a los signos de cada época. Y ahora sí, un gracias especial en nombre de sus hijos, porque la presencia de ustedes en estos espacios, mirándonos en presencia, dispuestos, hace que ellos se sientan valiosos y valorados. Estamos seguros que quizá ustedes se planteen, pero a veces mi hijo no quiero que me meta, que no intervenga en su experiencia. Todo adolescente quiere nuestra presencia, lo manifieste o no, y eso es lo que como padres tenemos que empezar a posicionarnos. Por eso, 4 temas que quiero repasar antes de entrar de lleno a la charla. Hoy no es fundamental si es presencial o virtual el encuentro, lo importante es estar presente cuando estoy presente, dónde estoy cuando estoy, esto que les mencionaba antes, si estoy acá en este momento, en esta hora y media. Segundo, visualicen ese hijo o esa hija que se está orientando o por orientarse, para realmente conectarse con la vivencia de la presencia de ellos. Por otro lado, como les decía, no vamos a bajar líneas ni verdades absolutas, cada uno de ustedes tome lo que más resuene a partir del vínculo que crearon con sus hijos y de la propia experiencia personal y familiar. Y este encuentro va a quedar grabado, se envía luego una carpeta digital con todo el material. La charla tiene 3 instancias. La primera es comprender la época y cómo posicionarnos para crear el futuro profesional. Segundo, que ustedes conozcan a través de Diana la experiencia de Alfonso y de qué se trata, lo que sus hijos hacen con nosotros. Y tercero, para cerrar, voy a poner foco en la construcción del vínculo significativo con sus hijos. Es decir, ahí vamos a entrar a la casa de ustedes para ver cómo construir este acompañamiento en su vida y especialmente en este momento. ¿Por qué? Porque sus hijos están iniciando un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo donde empiezan a asumir su propia historia, asumir su propio potencial y empezar a crear un aporte. Es una época, a su vez, que es un nuevo capítulo para la humanidad. Estamos convencidos que estamos viendo una de las transformaciones más significativas. Y para ustedes, ya sea el primero, el segundo, el tercer hijo, siempre es un nuevo capítulo, porque uno como padre, como madre, nace con cada hijo, con cada hija. Y algo más que nos da sentido. Los convocamos a ustedes porque cuando a sus hijos les preguntamos quiénes son las personas inspiradoras, la mayoría, nos atrevemos a decir un 90% nos dicen papá, mamá, ambos o uno de ellos. Así que ustedes son los principales influencers en sus vidas. Y acá sí quiero poner foco, porque en una
generación digital, en una generación virtual, ellos buscan personas reales y verdaderas. Ellos no quieren héroes de historia, sino quieren personas con sus aciertos y desaciertos. Por eso es clave anclar esta idea. Ustedes como padres, hoy necesitan sus hijos que ustedes muestren su vulnerabilidad. Y en tiempo mundial estamos aprendiendo esto, ¿no? La vulnerabilidad, los aciertos, pero también los desaciertos. Sus hijos, la generación Z, no quiere padres ficticios, no quiere padres perfectos, quieren padres reales, verdaderos, humanos. Por eso desde la voz de ellos es que están ustedes convocados acá. Porque ser padres es una gran aventura. Y lo que nos convoca el ser padres es estar atentos a nuestra propia vida, porque todo padre, toda madre siente siempre que un hijo interpela, tenemos expectativas sobre ellos y toca nuestra propia vulnerabilidad. Esta es la frase con la cual iniciamos y que siempre está en nuestros espacios, que dice así: mi amor por vos, hijo, hija, es ese vínculo significativo que te conduce hacia vos mismo, de manera que por estar juntos somos mejores. No nos ocupemos tanto de lo que hacemos por ellos, sino de lo que significamos. Y ahí vamos, porque ustedes son los transmisores y portadores de la propia humanidad de ellos, de lo que hoy se necesita para destacarse en el futuro tanto profesional como personal. Y acá es donde vamos a entrar a esta época tan desafiante, tan particular, porque, como les decía, estamos viviendo una de las transiciones más significativas de la humanidad. Una aventura colectiva que ya venimos transitando hace 6 años, donde en verdad todos, sin distinción, estamos viviendo transformaciones. En estos últimos 5 años sucedieron más cosas que en los últimos 100 años. Por eso son 3 los aspectos a tener en cuenta. Es una época que nos trae una revolución de sentido, está cambiando nuestro modo no solo de hacer las cosas, sino de ser. Por eso todos estamos atravesados por la pregunta: ¿quién soy, para qué estoy? A su vez, un tiempo donde en esa revolución de sentido se hackeó la ilusión del control y nos encontramos en una vida que es pura transformación y donde tenemos que convivir en lo incierto, en la incertidumbre y en el imprevisto. Y esa es una de las habilidades que se necesitan para esta época: afrontar el cambio, lo impredecible, lo imprevisto, lo incierto. A su vez, una verdadera interpelación del ser humano, porque no solamente la IA nos trajo un modo de aprender distinto, de trabajar distinto, de crear distinto y de decidir distinto, sino que también toca terrenos sensibles. Nos fue corriendo ese Homo sapiens, el hombre de la razón, para empezar a poder promover la sensibilidad, la empatía, la intuición, el sentir. Por eso, ¿qué nos trae la inteligencia artificial? Nos interpela en dónde estamos nosotros parados como seres humanos. En realidad, si estamos despiertos en nuestra vida, si estamos atentos, o si estamos realmente dispersos y dormidos. Y esto es lo que sucede en este tiempo. No solamente es suficiente ser autor y protagonista de mi vida, lo que se llama el agenciamiento personal, sino es un tiempo para realmente ser conscientes si estamos atentos, si estamos despiertos en nuestra vida, o si estamos adormecidos y dispersos. Por eso, el gran aprendizaje, todos como personas, en lo familiar, en lo grupal, en lo organizacional, en lo institucional. Un cambio, una transformación de raíz, donde realmente hay un humano personal que estamos duelando para que renazca, y por eso se lo compara con la etapa del Renacimiento, ese nuevo humano que tiene que surgir, que no se basa solo en la razón, en el pensar, sino que integra la emoción, que integra su vida vincular y también su espíritu propio. De hecho, entonces, el desafío de sus hijos y de todos nosotros en este momento que tienen que crear su futuro
tienen dos temas a tratar: aprender a abordar la complejidad y aprender a vivir ante un futuro incierto. Ya no se toleran los pensamientos lineales. Estamos abordando un tiempo del pensamiento sistémico, de integrar, de ver 360 grados. Y esta generación está más preparada que nosotros para ello. Donde la complejidad, que no quiere decir ni caos ni complicado, sino que la complejidad tiene un desafío, que convive el orden y el desorden, las certezas y las incertidumbres, la estabilidad y el cambio, y la tenemos que aprender a navegar. Por eso no hay carreras del futuro, hay un futuro a crear y carreras a crear. No es lineal, no es causa-consecuencia, sino que es una construcción creativa y creadora de la propia vida. Hay muchas muertes y renacimientos en nuestra propia historia, en la de sus hijos también. Por eso la vida es más espiralada que lineal, es más circular que una línea recta al futuro. Es por eso que el desafío también de este tiempo es entender que no hay verdades absolutas, pero sí la complejidad nos pide ir a acercarnos a lo verdadero, a lo auténtico, y sobre todo también en esta complejidad aprender a autogestionarnos emocionalmente, porque todos tenemos una sobrecarga interna y externa. Todos vivimos en tensión, pero muchas veces no es esa tensión saludable de la vida, sino hay mucho estrés. Por eso la autogestión emocional es parte del desafío de este tiempo, que implica gestionar la ansiedad, gestionar los procesos de angustia, gestionar la fragmentada atención que nos trae este mundo de hiperestímulos, y también saber autogestionar la presión que sentimos por tener que adaptarnos ágilmente, no rápidamente, ágilmente a lo que va sucediendo. Por eso este tiempo es un tiempo donde la complejidad es parte del desafío. No se entiende solo con la razón, también necesita percepción, necesita intuición. Y el futuro incierto es el gran tema de este tiempo. Un futuro donde nuestros hijos están proyectándose y en realidad, recuerden esto, el futuro hoy para sus hijos es un acto creativo. No lo podemos anticipar, no lo podemos planificar, pero sí la mejor predicción para este futuro incierto es que sus hijos se preparen para afrontarlo y crearlo. Y ahora les vamos a decir cómo. Por eso, las dos bases fundamentales para comprender que el futuro es un acto creativo es que sus hijos se reconozcan en su potencial humano creador. El ser creador, que es más que ser creativo, es un derecho del ser humano y todos somos creadores. Crear es a través no solamente de un arte, sino de un modo de tomar decisiones en nuestra vida, sintonizando decisión tras decisión, y ahí vamos con sus hijos, que sintonicen sus decisiones, más maduras, menos maduras, más conscientes, menos conscientes, pero en esa sintonía, decisión tras decisión, van a ir creando su vida y su futuro. Por eso confiar, y no es una palabra liviana, porque estamos viviendo no solo un mundo de desconexión vincular, sino de desconexión de la confianza. Es un tiempo de recuperar confianza. Y los portadores y testimonio de la confianza en sus hijos son ustedes, para que en su cotidianeidad les muestren que confían y son valiosos, cada uno con su estilo y con su perfil propio. Y confiar y creer en el futuro, porque tenemos muchas miradas apocalípticas en este tiempo. Parece que la IA es la gran amenaza. ¿Y por qué no pararnos en que estamos viviendo una gran oportunidad para evolucionar? Por eso, confiar y creer en el futuro es clave. Y solo para mirar el futuro
conozcamos nuestra historia, pero no nuestra historia personal inmediata, la anterior, la de nuestros ancestros. Ellos crearon y construyeron futuro en un contexto donde vida, muerte era el desafío. Un contexto donde sobrevivía o moría. Un contexto donde tuvieron que aprender no a soltar, a desapegarse de sus afectos más entrañables. Y fueron un futuro altamente desconocido, pero a su vez con la amenaza de vivir o morir. El tema de la guerra. Por ende, miremos esas historias, comprendamos que ellos también tuvieron sus desafíos y hoy estamos aquí gracias a ellos. El desafío de nuestros hijos es la incertidumbre de un mundo que no sabemos cómo va a ir evolucionando. Ese es el punto clave. Por eso es un tiempo donde transmitir esperanza, entender que hay posibilidad, que estamos frente a un futuro con miles de posibilidades, donde cada uno tiene que saber desde dónde se tiene que preparar, ese es el aspecto clave. Desde ahí, entonces, consideramos como equipo que estamos viviendo ante una oportunidad evolutiva. Esto no quiere decir que no estemos viviendo un momento altamente desafiante. Y la IA es nuestra aliada, porque nos ayuda a resolver seguramente lo que antes no podíamos resolver. Freddy Vivas, en su libro que se los recomendamos y está en las sugerencias, Generación IA, hace un cuestionamiento y dice, ¿y si la verdadera promesa no es tener máquinas que hagan lo que hacemos los humanos, sino que nos recuerden cómo hacerlo mejor? Y si lo que viene no es reemplazo, sino una suerte de espejo que nos recuerde de qué somos capaces. Por eso es clave aliarnos a la IA como potenciadora de lo más humano personal y de esas cualidades que son distintivas y propias de cada uno. Insistimos, nosotros como equipo de Alfonso, nuestro desafío no es competir con la IA, sino trabajar con ella para resolver lo que antes no podíamos. Por eso se está hablando de ser humanos aumentados, ser humanos donde nos convoca a estar más cerca del humano, a aprender a habitar una humanidad distinta, concretamente más humana. Por eso es un tiempo que nos pide volvernos más humanos, volvernos más íntegros y volvernos más integrados. Y este es el desafío. Por eso, hablar en este día tan particular de una emoción como representa el Mundial para la cultura argentina, y hablar de humanos íntegros e integrados, hoy nos resuena más por lo que también estamos viendo dentro de este contexto que hoy nos toca vivir. De ahí que para que comprendamos cómo sus hijos se tienen que preparar para el futuro y ahí donde vamos nosotros, apelamos a los expertos, al Foro Económico Mundial que se va actualizando año a año en Davos, a un grupo sueco que desde el 2022 está estudiando cómo va a ser el desarrollo sostenible del trabajo en el tiempo. Sabemos todos, y esas estadísticas están en nuestras lecturas, 170 millones de nuevos empleos van a surgir. Dicen también que 92 millones van a desaparecer, sobre todo los más automatizados. Sin embargo, en el balance va a haber un crecimiento de 78 millones de posiciones. Por eso el riesgo, y esto lo dice en el Foro Económico Mundial, no es que los humanos perdamos el trabajo frente a las máquinas, sino frente a esos humanos que también sepan dominar la IA. Por eso no sabemos cómo va a ser el trabajo del futuro, pero sí, y convocamos a todos estos expertos
para hacer una síntesis de cuáles son las condiciones, capacidades humanas que van a sostener a las personas en un trabajo sostenible. Entonces, hay un pilar que es qué habilidades humanas se necesitan desarrollar para que el trabajo sea sostenible. Y se hablan de estos 5 ejes. Personas que desarrollen pensamiento y criterio y que tiene que ver con comprender la complejidad con profundidad. Piensen que este tiempo nos pide más profundidad. El aprendizaje continuo y la mentalidad de crecimiento. Ponernos en aprendices el resto de nuestras vidas sin distinción de edad. Por eso el aprendiz no tiene distinción de edad, para que esto nos permite una evolución en nuestra vida. Esto significa hambre de superación. Hambre de superación. 3, la creatividad, pero la creatividad con acción. Es decir, nuestras ideas, las ideas en conjunto, en comunidad, transformarlas en acciones concretas. ¿Por qué? Porque esta es una generación, además, que quiere crear valor. Quiere crear valor. Ellos quieren estar en ámbitos donde su presencia deje huella. Creatividad y acción. 4, inteligencia emocional y autoconocimiento. La consistencia de las personas es clave. Es decir, cómo la persona se conoce, se reconoce, se hace cargo de sí. Por eso, ¿qué adolescente va a tener en el futuro y va a ser un adulto de trabajo sostenible cuanto más conciencia tenga de sí? Cuanto más se haga cargo de sí. Por eso la nueva inteligencia no es la inteligencia emocional. Esto ya lo venimos viendo. Es el nivel de conciencia que cada persona tenga sobre sí y sobre lo que quiere dar. Y por supuesto con la inteligencia emocional, que es la capacidad de comprenderse no solamente uno mismo, sino a los demás. Acá ya empieza a surgir y a resonar con más potencia para qué hago lo que hago. 5, el vínculo, la colaboración, el liderazgo humano, la comunicación efectiva. El trabajo deja de ser individual para convertirse en procesos colectivos. Se empieza a trabajar por células, por nodos. Este concepto que se habla tanto en Silicon Valley, que es el hub, reunirnos, concentrarnos para llevar adelante un proyecto, y quizás formo parte de este hub y después formo parte de otro. Ya no va a estar tan dividido en lo corporativo y el emprendedor. Puedo ser emprendedor dentro de un contexto organizacional, donde entro y salgo. Realmente una verdadera transformación a partir del modo de liderar. Se está entrenando en lo que es liderazgo transformacional, ser líderes que transforman organizaciones, y se está hablando del líder exponencialmente humano. Y todo esto atravesado por el agenciamiento y la responsabilidad. Sus hijos con nosotros están empezando a asumirse en su propia autoría. Ese es el agenciamiento. Se están asumiendo en su propia vida. Y lo que va a transversalizar todas estas habilidades es la conciencia ética, digital y sostenible, que todo esto constituye en capacidades netamente humanas. Desde acá, el otro pilar para el desarrollo profesional sostenible es que sus hijos se hagan cargo de sus propias habilidades y de su propia esencia personal. Entonces, desarrollo integral de la persona con estas habilidades 2030. La integración de su propia esencia personal, de quién es, de sus propias habilidades distintivas, y desde ahí empezar a reconocer su multipotencialidad. Van a escuchar el tema en muchos asesores y consultores laborales que se está hablando de la multipotencialidad, y otros están hablando del polímata, que es el ejemplo de Leonardo da Vinci, dominio de muchos conocimientos. Lo encontramos naturalmente en varios de sus hijos. Y la tensión que les genera es que cuando quieren proyectarlo en una formación académica, encuentran modelos mentales no integrativos. No está mal sentir que no puedo ver en mi proyección todo, porque una carrera hoy,
una formación universitaria es solo un commodity. Es un lugar donde voy a aprender conocimientos, pero que es solo una pequeña parte de mi 360 grados de posibilidad. Por eso nosotros, cuando trabajamos con los adolescentes, los ponemos en el medio de sus múltiples intereses y motivaciones. Y ahí vamos testeando dónde ellos tienen más potencial. Y desde ahí, ver la universidad, ver la formación terciaria como un camino a iniciar que no es suficiente. Y va a tener mayor desarrollo sostenible laboral que mire esos 360 grados. Y algunas cuestiones van a ser hobbies, otros van a ser nuevos aprendizajes. Entren a la web de las universidades. No todo es carrera universitaria. Hay nuevos aprendizajes. No hay formaciones necesariamente con título profesional. Es increíble. Las maestrías se achicaron y los nuevos aprendizajes se ampliaron. Una universidad está ofreciendo 100 formaciones cortas versus maestrías, más allá de sus carreras específicas. Y el gran cambio, además, bueno, y donde el desarrollo profesional son estas habilidades que tenemos acá adelante, más lo propio de cada adolescente con su potencial que irá desplegando a lo largo de la vida, y ya Diana va a profundizar más, a realmente con todo ese bagaje, más que salir a buscar carrera, a buscar empleo, es empezar a construir su aporte personal. ¿Qué quiero aportar? Que lo va a ir actualizando a lo largo de la vida. Por eso, el camino es hacia adentro, no hay negociación con esto. Ya no es ver el horizonte de posibilidades, primero tengo que entrar en mí, para ver qué habilidades 2030 tengo en mí, cuáles tengo que desarrollar, aceptar lo que no puedo y aceptar mi potencial, hacerme cargo. Porque un adolescente que no se hace cargo de su potencial, les puedo decir que viven con la nostalgia de lo no desarrollado. Y desde ahí, conociéndose en profundidad, y que la vida es un conocimiento en profundidad de sí, y uno va despertando en muchas instancias, ver esas habilidades que quiere entrenar que van a ser su futuro académico y su futuro no académico. Y desde ahí empezar a crear su propuesta de valor. Por eso, para D'Alfonso, hoy más que nunca se necesitan jóvenes que se atrevan a desarrollar y se hagan cargo de sus capacidades humanas esenciales. Entonces, esto es el futuro, es la esencialidad de sus hijos puestas al servicio de sus habilidades específicas para desarrollar un trabajo. Potencien su propia originalidad, lo que los hace distintivos. Y fundamentalmente, para que todo esto se pueda dar, se tienen que sentir valiosos y valorados. Y ustedes son los que van a instalar esto, más o menos. Y de ahí van a construir su propuesta de valor y hacer un lugar mejor. Y miren, no es romántico lo que les decimos, el mundo como un lugar mejor. Ellos hablan de eso. Ellos hablan de lo ambiental, hablan del narcotráfico, hablan de los cambios políticos, hablan de la biotecnología, la bioingeniería. Ellos realmente son una generación que tenemos que escucharlos mucho porque vienen a aportar. Por eso es nuestra responsabilidad como padres, adultos, docentes, porque muchos de nosotros también trabajamos en la universidad, es que ellos estén despiertos y darle confianza y valoración personal. Por eso, vivir vocacionalmente para nosotros es clave en estos tiempos. Ya no es elijo por mi vocación, tengo vocación. La vocación no es algo que se tiene, es algo que se es. Y la vocación es ser uno mismo, lo más uno mismo posible en un mundo que intenta que sea otro, y crearse a uno mismo. Y miren, Bernard Shaw dice esto, la vida no es solo hallarse a uno mismo, sino también crearse, darse la posibilidad de una nueva creación. Esto que nosotros como adultos podemos dar fe de todas nuestras partes que fuimos antes y lo que nos hemos convertido. Y desde un lugar que todo ser humano tiene la semilla, más o menos de ser mejor. Me imagino algunos de ustedes que ven a su hijo tirado en el sillón, ven a su hijo desmotivado. Tengan paciencia. Ayer fui testigo de una mamá que hace 2 años ni confiaba en su hijo. Y hoy ya está
en su segundo año de la universidad, teniendo un desarrollo como alumno exitoso. Pero estuvieron ahí todo el tiempo, al lado de él. Y desde ahí darlo al mundo. Este es el vivir vocacionalmente, ser uno mismo, crearse uno mismo, ser mejor y darlo al mundo. Por eso, esta es la mejor predicción para el futuro, desde nuestro equipo de Alfonso. La búsqueda es hacia adentro, el camino empieza hacia adentro, y la encrucijada que están viviendo sus hijos con nosotros es justamente el lugar, el punto de partida para realmente iniciar una vida más consciente. El nivel de conciencia será de acuerdo a cada adolescente, será de acuerdo a su condición personal. Pero esto también lo vamos a advertir, porque la encrucijada que ellos están viviendo es la enorme oportunidad para empezar a meterse hacia adentro. Y desde ahí empezar a construir una vida consciente. Por eso, Diana, te dejo a vos lo que empiezan a hacer con nosotros para lograr esto. Claro, ¿cómo traducimos todo esto en la experiencia de Alfonso? Por todo esto que dice María, cuando sus hijos ingresan a la experiencia y los recibimos, lo primero que buscamos es generar en ellos un espacio de pausa, presencia y pregunta. Vamos a la próxima slide. ¿Por qué pausa, por qué presencia y por qué pregunta? Pausa es decir, ayudarlos a bajar del ritmo frenético en el que vienen, el último año del colegio, la fiesta de egresados, el viaje, la vorágine de información en la que están metidos con las redes sociales, con todo, para encontrar su propio pulso personal y así entrar en conexión principalmente con el orientador, que lo que busca y lo que buscamos es estar presentes. Acá viene la parte de presencia, es frenar y primero ubicar a los chicos en que en los encuentros y en los espacios a los que vienen estén presentes, hacerles la pregunta de dónde están, cuándo están, y disponernos nosotros también de esa manera para que ellos estén disponibles a la experiencia. Nosotros los miramos y los escuchamos y buscamos generar una alianza de aprendizaje para que principalmente se genere lo que nosotros creemos que es el motor del proceso, que es la alianza de aprendizaje con el orientador y tener un vínculo significativo, ¿no?, con nosotros. Y esto también se hace a través de la pregunta, ¿no?, que básicamente es otro de los ejes de la experiencia, que es que nosotros constantemente en los encuentros y las conversaciones que tenemos con ellos, lo que buscamos es alentarlos a preguntarse y que vayan afinando sus preguntas. Y vamos a la próxima. Para eso lo que buscamos es cambiar algunas preguntas con las que llegan, ¿no? Muchas veces lo principal que surge en los primeros encuentros es, bueno, no sé qué estudiar, qué es lo que quiero estudiar, de qué quiero trabajar, y por todo este cambio de era del que María les habló, nosotros buscamos posicionarlos justamente de otra manera, y que en lugar de pensar en qué quieren estudiar, piensen en qué quieren aprender. ¿Qué es lo que vos querés aprender? La carrera tiene un montón de conocimientos y uno la elige por lo que quiere aprender, sumado al de qué quieren, a la pregunta de qué quieren aportar, ¿sí? No es de qué quiero trabajar, sino qué quiero aportar desde mi esencia personal. Nosotros creemos que sus hijos hoy están viviendo una encrucijada, como decía María, y nosotros en el proceso los invitamos a mirar hacia adentro y convertir este momento que están viviendo, que ellos lo viven con muchas veces ansiedad y angustia, y con mucha incertidumbre, en un momento que va a ser su propio portal de evolución, su llave de evolución para lo que va a hacer el cambio de etapa. Cuando los recibimos a los chicos les explicamos que aparte de orientarse, Alfonso viene a aprender a transitar los saltos significativos de la vida, los cambios de etapa, y en este caso uno de los primeros que estén viviendo. Y lo que buscamos con la experiencia es alojarlos y transmitirles tranquilidad, con que esto que les está pasando en este momento, que como les decía antes, muchos viven como un problema, en realidad es algo inherente al ser humano. Es la constante de la vida también del ser adulto, que son los momentos de cambios, de crisis, de salto, y de dejar atrás una etapa conocida para hacer frente a lo que se viene. Básicamente lo que es ir transitando los momentos de cambio de la vida para crear la suya propia, solo que esta vez es probablemente la primera vez que les toca dar ese salto.
Vamos a la próxima. Por esto y por todo lo que hablamos recién en relación a la época con María, es que estas preguntas que activamos para nosotros son para toda la vida. Y no es que quedan en algo filosófico, forman parte de lo que nosotros buscamos construir con esta experiencia, que es un GPS personal, que se responde a través de las preguntas de quién soy, o sea, quién puedo ser, quién elijo ser, y para qué soy, cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que yo tengo para aportar a este mundo. Vamos a la próxima, por eso nosotros estamos convencidos de que estas preguntas responden a algo que fuimos co-creando como equipo, que es este triángulo que ven en esta imagen, que son lo que nosotros llamamos las 3P, que creemos que es el core de lo que los chicos se llevan de su paso por esta experiencia. Durante el proceso los acompañamos a empezar a responder estas preguntas. Básicamente lo llamamos, aparte de las 3P, el triángulo de la conciencia, que está basado en el potencial, la pasión y el propósito. Como verán, abajo están ubicados el potencial y la pasión, que dialogan entre sí para sostener la creación de un propósito. ¿A qué llamamos potencial? Los talentos y las debilidades, y pasión a los intereses y estos temas que vemos que a sus hijos naturalmente los conmueven. Entonces, exploramos el potencial, exploramos las pasiones, dialogan entre sí para crear su propósito, que justamente, como les contaba María, es lo que ellos quieren aportar. Es donde, como les dije, el potencial y la pasión dialogan con la realidad, y es eso propio que se ajusta con la evolución de las sociedades y las culturas. Siempre a mí me gusta pensar que no hay un propósito igual a otro, porque es básicamente su originalidad, la de cada uno de sus hijos, y su propuesta de valor a este mundo. Por eso nosotros decimos que orientar en D'Alfonso es una tarea artesanal y un arte a la vez, porque lo que buscamos es crear y construir una experiencia profundamente humana y un vínculo significativo y una alianza de aprendizaje para sus hijos. Soy testigo de que estos vínculos no terminan en las semanas que dure el proceso, seguimos en contacto en general con la mayoría de los orientados, incluso después de la evolución, porque justamente lo que buscamos es que ellos generen en este espacio un lugar seguro y de aprendizaje, y que se genere un vínculo. Por eso cuando los chicos vienen a D'Alfonso, decimos que vienen a aprender a descubrir quiénes son y decidir quiénes quieren ser, a interpretar la nueva era y entender qué es lo que está pasando en el mundo, también a construir su aporte en ese nuevo mundo como una propuesta y una respuesta a todo lo que está pasando. Básicamente lo que es crear una vida con conciencia y significativa. Parece un montón, pero este es solo el punto de partida. Ahora les quiero contar un poco de qué consta la experiencia concretamente. Para empezar, cuando los chicos llegan, empezamos el proceso con un acuerdo de honestidad que tiene un encabezamiento de por amor a mí. Ellos vienen acá, a nuestro espacio, primero nos hacemos promesas de que por amor a ellos mismos van a disponerse y comprometerse a esta experiencia, principalmente con honestidad, y que tiene que ser mutua, porque como les decía, es el motor del proceso. Ellos se comprometen por amor a ellos mismos a la experiencia, y nosotros buscamos generar un lugar en donde, y para mí esto es clave, ellos puedan descansar y entrar en calma para atreverse a encontrarse con ellos mismos, con sus luces, con sus sombras, con las cosas en las que brillan y con las cosas en las que encuentran un desafío personal, temas a desarrollar. Y básicamente hay algo que hay que decirlo, que es que ellos van a vivir la incomodidad de empezar a crear su futuro, porque nosotros somos conscientes de que todo esto es muy lindo, pero crear un futuro y toparse con quién uno es incómodo. Entonces, por eso para nosotros generar un espacio de descanso y de calma es clave. Siempre buscamos repetir en los encuentros y a lo largo de todo el proceso que confiamos en ellos, que son valiosos, y que estamos acá para enfrentarnos junto con ellos a lo que ellos son, su mundo interior, y desde ahí crear juntos. Pasa mucho en relaciones de tema que están muy acostumbrados a la dinámica del colegio a veces, entonces llegan a los encuentros y nos dicen, me vas a matar, no hice la tarea, no hice lo otro, no me conecté al encuentro grupal. Como, no, pero esta experiencia es para vos, acá no hay un aprobado, un desaprobado, un estuvo bien, estuvo mal. Esta experiencia es para vos, y es por amor a vos, entonces te acompaño a ver
cómo seguir aprovechándola. Pasamos a la próxima. Con ellos, con sus hijos, durante el proceso, trabajamos en 3 ejes de su vida que se van tejiendo en toda la experiencia, que son pasado, presente y futuro. El pasado, básicamente, es acompañarlos a revisitar su historia personal, y no solo eso, sino también lo que fue pasando a lo largo del colegio, en la familia, lo ancestral, historia personal, escolar, familiar, ancestral. Revisitamos un poco de esos espacios con sus hitos, sus vínculos significativos que siempre aparecen mencionados en el proceso, sus creencias limitantes y a veces potenciadoras, también posibles heridas, y buscamos honrar todo eso juntos para después, y articulándolo con el presente, que ellos puedan reconocerse en el yo soy esto, yo soy, tengo este potencial, tengo estas pasiones, y esos son sus hallazgos también durante el proceso. Y también otro de los tiempos es el futuro, que lo que buscamos es trabajar en ese espacio con lo que es disponerse como creadores de su proyecto y diseñar su propósito. Acá también usamos esta frase que María mencionó antes, que la vida para nosotros es crearse a uno mismo más que hallarse a uno mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Pasamos a la próxima, a partir de diferentes espacios. Unos que se centran en encuentros y conversaciones con el orientador, otros en los que los desafiamos a que trabajen a solas, que llamamos los espacios a solas, y otros que son los encuentros con ustedes, sus padres, aparte de los espacios de atelier, que ahora les voy a contar de qué se tratan. Todo lo que son las conversaciones con el orientador son los encuentros individuales que tenemos con ellos, y lo que buscamos en estos espacios es crear conversaciones de impacto, básicamente. Buscamos generar preguntas poderosas que los aproximen a sus hijos a crear y reconocerse en sus certezas personales, y como les contaba antes, buscamos generar estas preguntas que son las de qué quiero aprender y qué quiero aportar, que son preguntas para despertar también. Después, en lo que son los espacios a solas, son espacios de reflexión, que son actividades que les decimos son para pensarme, encontrarme, recordarme, descubrirme, sentirme, y desde ahí también trabajar en los espacios individuales. Y quiero hacer foco, ya que los tenemos acá presentes, lo que son los encuentros con ustedes, los padres. Son encuentros que diseñamos para que sus hijos puedan conectar con su biografía personal y su historia ancestral. Lo que buscamos en esta instancia del proceso es que sus hijos conozcan su propia historia, se detengan a mirar las distintas etapas de su vida, lo cual creemos que ayuda a comprender, en acompañamiento de ustedes, comprender mejor quiénes son hoy, y darle sentido a su presente y a su futuro, ¿no? Son actividades que básicamente lo que buscan es invitar a compartir un momento con ustedes, conversar, recordar, intercambiar miradas, reflexionar juntos, y creemos nosotros que es una oportunidad para escuchar cómo vivieron ustedes su historia, qué recuerdan, qué sintieron y qué aprendieron también en el camino de acompañarlos a ellos. Por eso alentamos mucho estos encuentros a que los tengan cuando sus hijos se acerquen a decirles que hay una actividad para hacer en conjunto, porque creemos que también sentarse con ellos a hacer esta actividad y tener este tipo de encuentros como parte de este proceso es básicamente decirles: tu historia es sagrada y honro junto con vos todo lo que fui, y vivimos juntos con sus matices. Los chicos son anfitriones de este encuentro, buscamos que ellos los convoquen a ustedes, van a ver que los van a llamar, los van a reunir, y nosotros los alentamos a que acuerden con ellos ese momento, porque darle valor a esa actividad es darle valor a ellos mismos y que ellos también se valoren. Así que bueno, y después tenemos los espacios de atelier, que es esto que ven más abajo en la imagen, que esto es el backstage de todo lo que sucede en lo que nosotros llamamos la cocina de Alfonso, que es el detrás de escena. Son instancias en las que nos encontramos los orientadores en equipo semanalmente por sede para analizar el perfil de cada uno de sus hijos y hacer el entramado de todo lo que une todos los puntos del proceso. Siempre decimos internamente que si sus hijos supieran cuántas horas le dedicamos y nos detenemos y el grado de profundidad con el que nos detenemos a mirar cada una de sus historias, quedarían muy sorprendidos, porque realmente es un espacio que para nosotros es muy valioso, que lo hacemos con mucha pasión y que es uno de los pilares también de la experiencia de Alfonso.
Vamos a la próxima. Todas estas instancias que les comentaba están atravesadas por estas actividades que les comenté que sus hijos van haciendo a lo largo del proceso, que más que actividades, a nosotros nos gusta llamarlas una suerte de brújulas para el proceso, porque lo que buscamos con cada una de ellas es que los chicos vayan a lugares conocidos y los exploren, y somos testigos de cómo en las actividades que ellos hacen surgen instancias de hallazgo y de asombro en esto que yo les decía del yo soy, el famoso que se escucha en todos los encuentros. ¿Sabes que haciendo esta actividad me di cuenta de que yo soy así, o que a mí me cuesta esto otro, que en realidad siempre pensé que mi potencial iba por este lado, porque me gustaba la matemática, pero que en realidad yo tengo también este otro lado? Y son verdaderamente instancias de hallazgo, ellos lo viven así, nosotros lo celebramos en los encuentros, y todo esto del asombro lo aprovechamos para justamente crear. Las actividades atraviesan diferentes áreas, que son las que ven acá. La evaluación de potencial es una de las áreas del proceso. La toma de decisión, que nosotros le llamamos el poder personal de elegir. Instancias de profundización en su esencia personal y su originalidad. El diseño de su aporte, y especialmente voy a poner lupa más adelante, después de explicarles todas, en estas últimas dos, que son las estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio, y lo que llamamos nosotros el co-creando mi futuro. En cuanto a la evaluación de potencial, para que se hagan una idea cómo abordamos este tema, son instancias de desafío que buscan llevarlos a los chicos a un lugar para que piensen, razonen y encuentren soluciones. A nosotros nos sirven para conocer qué nivel de tolerancia tienen sus hijos frente a lo distinto, y también trabajamos con una técnica ancestral que muchos conocerán, que es el origami, que además de lo motriz, los desafía a enfrentarse con una tarea o una situación desconocida, y nosotros medir su tolerancia, su paciencia, cómo resuelven cuando se topan con algo novedoso. Habilidades clave para esta época. Por otro lado tenemos la toma de decisión. Básicamente medimos cómo están parados frente al poder de toma de decisiones y su poder personal de elegir. Y acá lo que buscamos medir también es qué tan despiertos están frente a esta decisión que tienen que tomar, desde dónde la van a elegir, revisarlo junto con ellos. Las instancias de profundización en su esencia personal, que lo que buscamos es recrear un mapa de su esencia con sus luces y sus sombras a nivel personal, y el diseño de su aporte, que es toda el área del proceso en la que buscamos profundizar con ellos en cuál es su propuesta de valor, qué quieren aportar, y acá voy a hacer especial mención de una llave que usamos mucho y que nos gusta, que es pedirles a ellos que nos hablen de su sueño, que creemos que, si bien vemos caras de sorpresa cuando introducimos ese tema, nos preguntamos cuántas veces alguien se sentó enfrente de ellos y les dijo, bueno, a ver, olvídate de las carreras, olvídate de esta decisión de este año, háblame de tu sueño. ¿Con qué soñás? Si tuvieras que hacerte esa pregunta. Y tenerlo también como una llave para el proceso. Entonces, bueno, como les conté, me gustaría poner lupa en estas últimas dos, que son las estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio, y el co-creando mi futuro. En cuanto a lo primero, las estrategias de aprendizaje, nosotros lo que vimos es que, dada la crisis adaptativa que sabemos que existe en los primeros años de la facultad, hace unos años nos interesó y nos propusimos poner lupa en esto y medirlo, para convertirlo también en uno de los ejes del proceso. Desde hace años se viene analizando la dificultad que muchos estudiantes muestran para adaptarse a la vida universitaria, en gran medida a raíz de los índices de deserción universitaria que todos conocemos que hay en Argentina. Entonces lo que buscamos fue desarrollar una herramienta que nos permitiera conocer el estado actual del ser alumno de sus hijos, midiéndolo en diferentes áreas: la tolerancia a la frustración, su manejo y gestión de la motivación, sus recursos cognitivos, pero también las metodologías con las que cuentan y sus hábitos de estudio. Nos parece clave en este momento de sus vidas también percibir aquello que necesitan cultivar y seguir fortaleciendo para el año que sigue, porque también es importante. Y esencialmente en esta actividad lo que nos sirve es hacer explícito el paso del ser alumno a ser aprendiz, ¿no? Que si bien hay historias escolares que los posicionan obviamente en el ser alumno y todo lo que eso conlleva, bueno, ahora buscamos que hagan un cambio de posición al ser aprendices de lo que va a pasar en su experiencia universitaria y en el resto de su vida en este cambio de etapa.
Buscamos hablar concretamente de que ya no se trata solamente de materias que se llevan o de si eligen bien la carrera o si eligen mal, sino de si asumen su propia vida o no. Por esto el ser aprendices y el crear una vida en la que no se generen deudas con ellos mismos. Y por otro lado, algo que venimos revisando y lo venimos construyendo como equipo hace un tiempo, que es el último ítem, que es el co-creando mi futuro. Este es un espacio del proceso que transversaliza toda la experiencia y lo que nos interesa hacer con esto es hacer que sus hijos ya vayan desde el proceso ensayando sus decisiones y que se atrevan, que se repiensen y que jueguen un poco con el vértigo de lo desconocido, que es investigar carreras también, y empezar a toparse con poner en palabras lo que les pasa con cada uno, ¿no? Lo que buscamos es llegar al ADN vocacional de cada joven, que es lo que transversaliza su vida y es el eje del proceso, y sumado a las actividades de exploración personal, buscamos que lo vayan conociendo y redescubriendo con cada propuesta de carrera. Es decir, no nos quedamos en el ADN vocacional filosófico y conceptual de lo que son, sino que en esta parte justamente ensayen sus decisiones. Investigamos carreras con inteligencia artificial, con testimonios, con podcasts de nuestros que hemos grabado para la construcción y trabajar la idea de la construcción de la carrera ideal. Porque el futuro, como decía María hace un rato, es un acto creativo. Y bueno, después está la instancia de feedback, como sabrán, los encuentros de devolución, que para que se hagan una idea de qué trata, es un momento de encuentro y para nosotros de celebración que moviliza. Sabemos que genera mucha ansiedad, pero lo que buscamos en este espacio es alentar a que los chicos sean protagonistas de la experiencia, los inviten a ustedes a participar para compartirles la síntesis de todo lo que fuimos trabajando, y realizamos un feedback de su esencia, de su poder personal de elegir, traduciéndolo en lo que es su perfil de potencial y la sugerencia de carreras basada en su ADN vocacional. Así que esto es un poco de la experiencia y los dejo con María, que les va a contar un poco más. Yo te escuchaba, te vuelvo a escuchar, y decía, bueno, cuando los ven cansados, cansadas, entenderán qué es lo que está pasando, ¿no? Que no es un cansancio por cantidad de actividades a realizar, ¿sí? Sino que también es por todo lo que tienen que hacer a nivel de introspección. Gracias. Me parece claro acá lo que dice Pau, que dice, me gustaría que no solo esté orientado al último año secundario, sino que están transitando la facultad. Y eso lo quería aclarar. Diana refirió a esto, pero también incluimos a los chicos que están con esta experiencia de crisis de carrera, adaptación a una nueva decisión, revisión de por qué está en duda con su opción académica. Nosotros tenemos, les digo, una alta proporción también de chicos que vienen a transitar su elección pos un primer año de carrera. Esto cada vez es más frecuente también. Y en realidad, si bien son procesos para todos, el del último año y de otros años, que les resulte incómodo, es buenísimo que todo chico quiera revisar su decisión. El que no la revisó en su momento, el que no profundizó con conciencia en su momento la elección, luego en 2 o 3 años esta pregunta va a volver a aparecer, ¿sí? De hecho, parte de esa metodología de evaluar el perfil de alumno de sus hijos tiene que ver con nuestra experiencia en la universidad y por ser convocados por las universidades en el nivel de deserción que hay entre el primero y el segundo año. Y las causas no solamente es una crisis en elección vocacional profesional, sino también en adaptación a al sistema académico. Claro que sí, nosotros en ese enfoque también hablamos de las universidades, no solamente en Argentina, también al estar con nuestra sede en España, hablamos también de universidades de España y de Europa. Es clave porque en realidad siempre los chicos, por su cultura social, y los papás dicen, la mejor universidad me dijeron que es tal, y nosotros aclaramos, la mejor universidad para vos es esta, pero esa que vos decís que es la mejor universidad, para adaptarte adecuadamente tenés que prepararte, ¿no? No hay una respuesta única, ¿sí? No hay una respuesta única. Concretamente, los chicos
pueden elegir una universidad donde tienen que tener más adaptación que en otras universidades que quizá tienen que ver más con su perfil, pero de esto también mencionamos. Dicho esto, nos interesa entrar en este tercer bloque, que es la construcción del vínculo significativo, ¿no? ¿Qué nos pasa ahí? ¿Sí? Totalmente, perdón Marina, ya quiero aclarar, también tenemos atletas o deportistas de alto rendimiento y que quieren combinar su carrera de alto rendimiento deportiva con universidades. Claro que sí, también nos toca frecuentemente y también en Estados Unidos y quizá otros países. En verdad, y si algo no conocemos porque es muy específico, investigamos juntos. No tenemos ningún problema de ser coequippers de las investigaciones también en universidades que quizá o son poco conocidas o no están a nuestro alcance. ¿Bien? Y desde ahí voy a este tercer bloque, ¿no? Cómo crear un vínculo significativo con nuestros hijos. Vamos ahí, al encuentro de ustedes con sus hijos. Y les pido nuevamente que lo sienten a ella o a él, se involucren. Estoy segura, bueno, ya mi hija tiene 36 años, en su momento fue orientada, ya estoy en el abuelazgo, ¿no? Pero siempre tenemos la vivencia como padres de, ¿cuál? Qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Cómo creció mi hija, mi hijo. La verdad, ya ahora es casi un adulto, ¿no? Realmente viene ese impacto. Desde ahí es inevitable pensar, ¿no? El momento que nacieron y el momento que están hoy. Por eso también conectarse con la emocionalidad de su nacimiento, por esta vida valiosa. Y queremos aclarar que para nosotros ustedes son los mejores coequippers, por eso en D'Alfonso siempre fuimos defensores en mesas académicas de la participación de los padres en las experiencias de los adolescentes. Porque necesitamos a ustedes como aliados esenciales, y más aún ahora con el cambio de paradigma, porque el criterio con el cual ustedes decidieron su carrera o su desarrollo laboral es diferente al que hoy se está imponiendo en la cultura actual. Entonces, queremos escucharlos a través del chat con una pregunta que es, ¿cómo ven a su hijo o hija en este momento que tienen que decidir sobre su futuro? Inclusive los que están, los reincidentes, inclusive los que ya eligieron y ahora quieren cambiar. ¿Cuál es el estado que ustedes perciben en ellos? ¿Qué estado de ánimo ven en ellos? Pónganlo en una palabra ahí en el chat y nosotros lo vamos a ir leyendo. ¿Cómo ustedes perciben a sus hijos en este momento que tienen que tomar una decisión? Una palabra, lo que les surja, nada está ni bien ni mal. Angustiado, incertidumbre, expectante, entusiasmada, expectante, mucha ansiedad, pero que trata de no manifestarla, comprometida, ansiedad, angustia, incertidumbre, confundido, confusión, dudoso, asustado, curiosidad, entusiasmado, ansioso a la vez, ansiedad, desorientado, enojado, agobiado, ansiedad, muy decidido, entusiasmado, está más atenta, desinterés, decidido, desorientado, inseguridad, ansiedad, incertidumbre que lleva a la frustración, confundida, insegura, un poco paralizada, angustiada, apático, preocupación, enojado, sí, vemos muchos chicos enojados, incertidumbre, ansiedad, confundido, desmotivado, inquietud. No nos cuenta, Lorenzo no está solo en esta historia, no nos cuenta casi nada, no sé nada de él o de ella, ¿no? Apático, dudoso y por momentos apático. Es increíble, ¿no, Diana? El crisol que muestran de estados, inseguro, necesitando apoyo, enfocado en el hoy. Sí, los chicos quieren vivir el minuto presente. No sabe mucho para dónde ir, lo mismo, no me dice nada, se enoja si le pregunto, perdida. Dudosa, no sabe bien lo que quiere. Muy interesante porque en este crisol de estados anímicos, agotada, sí, el chico dice, estoy cansada, pero no están cansados por la decisión, están cansados con todo lo que hacen y además tienen que decidir, abierto a escuchar. Es, pero interesantísimo,
porque esto vemos en ellos. Y algo, no solamente un crisol de distintas posibilidades anímicas, sino que en la misma persona estados contradictorios y opuestos, ¿no? Entusiasmado, pero por otro lado ansioso, entusiasmado, pero por otro lado su entusiasmo pasó una apatía, con muchas ganas de empezar algo nuevo. Hay chicos que ya quieren estar en el próximo año, decidido, pero estaría bien que lo analice, excelente, siempre está bueno revisar. Quieren todo ya y a su vez no saben qué hacer. Claro, porque se encuentran que esto es un proceso interno, tiene un tiempo, y ellos no pueden hacer un clic y aparece la respuesta, ¿no? Sin paciencia quiere ya la solución, parcialmente orientada, pero todavía sin definición por dudas, incertidumbre, aún le falta 1 año y medio de secundario. Y además esto, a algunos les falta 1 año y medio, a algunos les falta 1 año, y para el adolescente el tiempo tiene una vivencia distinta al adulto. 1 año es un montón de tiempo, 10 años para los adolescentes ni les cuento, es una vida, ¿no? Tienen otra medida, tienen otro reloj, abocado pero ansioso, intimidado. Es decir, en general vamos a coincidir que es un estado de incomodidad, de malestar, inclusive aunque deseen estar el año que viene ya en el nuevo proyecto. O sea, cuanto más perciban estos estados anímicos, mejor, porque quiere decir que sus hijos están en la ruta de la previa de tomar una decisión, ¿no? O sea, se tienen que sentir así. Si esto es cómodo para nosotros, no. O sea, no, como padres hay que también acompañar y tolerar, y ahora vamos a ver cómo, a un adolescente que está viviendo todo esto. ¿Sí? El crawl de las aplicaciones, la ansiedad está más que presente. Bueno, la ansiedad es el tema del mundo actual, la búsqueda de la rapidez, el querer tener resultados ya, y cuanto más ansiedad, hay más temor. Es el amigo de la ansiedad, ¿no? El temor. Muy interesante lo que ustedes comparten, y sabemos que es así, porque nosotros también lo vemos en sus hijos cuando vienen. Con todos estos matices, entiendan que esta es una charla para todos los padres, van a sentirse más identificados con un tema que con otro, pero vale porque su hijo o hija, no solamente el que se puede sentir muy bien, tiene un entorno de amigos que se sienten también así, ¿no? Entonces no solamente está bueno pensarlo individualmente, sino grupalmente. Ahora, ¿cómo ustedes como padres se sienten en este momento frente a la decisión de sus hijos, ¿no? ¿Cómo están como padres? ¿Qué sienten? ¿Cómo es el estado anímico? Muy bien acá lo que dice Mariano, que no tienen tiempo para ellos al no permitirse aburrirse y resolver tal cual. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Preocupados? ¿Confiados en el proceso? ¿Agobiados? ¿Esperanzados? ¿Impotencia y preocupación? ¿Ocupados en acompañarlo? ¿Ansiosos? ¿Atentos? ¿Motivados a ayudarlo? ¿Inquieta? ¿Preocupada? ¿Con ganas de acompañar? ¿Expectante? ¿Desorientada? Entusiasmada, motivada por acompañar, ansiosos, con esperanza, acompañados, involucrados en el proceso, impotente, entusiasmado y con ganas de acompañarlo en la elección, por momentos confiados y por momentos muy preocupados y ansiosos, impotencia, pero confía en el proceso, además los tiempos de ella no son los míos, tal cual, ansiosos y con fe en el proceso, con ganas de que se encuentre aquello que le apasiona, inquieto y expectante, confiado a la vez, no saber cómo motivarlo y orientarlo. Creo que mis consejos y experiencias tienen 30 años de antigüedad, posiblemente 30 años de antigüedad, pero 30 años de experiencia, esfuerzo y actitud superadora, ¿no? Por eso ellos tienen esta posibilidad. No sabiendo cómo acompañar, en nuestro caso, si le hablamos del tema, se enoja y aumenta su ansiedad, acompañando la búsqueda, ansioso, impotencia, pero un poco inseguro, preocupada y al mismo tiempo acompañando, confiado en el proceso del fin de la adolescencia, dejar que el proceso pase. Ya tengo la experiencia de mi hijo más grande, 28 años, lo pasó ya y decidido, ya con una carrera terminada. ¿A mi papá? Desorientada como acompañar, intentando acompañar a pesar del poco tiempo disponible. Siento que es normal que a la edad que tienen todavía no tienen la claridad del futuro, lo cual mi
de como mamá es acompañarla a tomar la decisión. Sí, perfecto, para ir a ver si le dio algún tratando, miren los micrófonos que a veces se encienden, tratando de no pegarme sus sentimientos, sino mostrarle que hay un futuro posible, con inquietud, pero también confiando, atenta a su momento de apertura, susceptibilidad. En tan amplia la cantidad de carreras que uno se dispersa, no sé cómo ayudarlo, por eso le volví a recomendarle que haga la experiencia con ustedes y no querer transmitirle mi ansiedad, ya bastante con la de ella. Bien, muy interesante, ¿no? Creo que si bien hay matices, muchos se acompañan en algunos estados comunes y frecuentes. En principio hay algo que es clave, y esto todos, y les cuento desde mi experiencia personal, cuando mi hija hizo su proceso de orientación, que lo hizo también en nuestra organización, conociendo yo desde adentro todo lo que era el proceso, no el estudio de mi hija, que se guardó con confidencialidad, también estaba así, ¿no? Porque es parte de este lugar que nos toca acompañar. Y más aún ahora que quizá antes uno acompañaba a un hijo a un futuro conocido, o por lo menos que uno había experimentado. Y hoy que nos encontramos, que estamos acompañando codo a codo a nuestros hijos, un futuro desconocido para ambos. Ahí es donde cambia el paradigma con todo lo planteado. Pero además la hermosa experiencia de que en ese codo a codo, quien va a acompañar el descubrimiento y la consistencia de los hijos, los más cercanos son los padres, y nadie nos puede reemplazar. Por eso nosotros hablamos de la importancia del adolescente y su ecosistema padre-madre. Clave. Además, luego de los hermanos, ¿no? Pero ahora estamos hablándole a ustedes. Entonces, próxima diapositiva, es clave, y esto lo tenemos que comprender todos, que un hijo siempre nos interpela, tenemos expectativas y toca nuestra vulnerabilidad. Esto se los mencioné antes, y nos lleva a estar atentos a nuestra vida y nuestra adultez, porque las crisis de ellos, las repreguntas, también nos lleva a nosotros a plantearnos sobre nosotros mismos. Y sobre todo, a la edad de nosotros como padres, las asignaturas pendientes, cómo asumí mi propio potencial, si fui construyendo una propuesta de valor, si me gusta lo que hago, lo que no hago. Por ende, nuestro trabajo con ustedes y esas intervenciones que hacemos a padres cuando es necesario, es trabajar esto con ustedes. Porque ese hijo me interpela, esa hija me interpela. Y no estoy hablando del que le va todo bien, del buen alumno, de ese que no es como yo anhelé, de ese que me está planteando una carrera que no la entiendo. Luthier de instrumentos musicales y dedicarme a la grabación de sonido. No entiendo, ¿no? Salvo que sea un padre o una madre en música. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Ese hijo nos está interpelando. Y además nos interpela en, ¿lo educamos bien? ¿Lo educamos mal? Esto no es una situación de examen, todo lo contrario. Requiere de nosotros como padres una actitud de alta comprensión. Por eso, hagamos un acuerdo para empezar a hablar desde dónde pararnos con ese hijo o hija, con el silencioso, con el que ocupa la mesa familiar y habla todo el tiempo de la carrera, con ese que se va, con ese que se enoja. Entiendo que hay matices y no podemos abarcar cada caso en particular, para eso está el QR y ustedes nos escriben y ahí tenemos encuentro con ustedes. Pero ya de por sí, sepan que el acuerdo que nosotros les pedimos es que sus hijos no están viviendo ningún problema. Sus hijos están viviendo una encrucijada vital, vitamínica, vivificante en su historia. Qué bueno que nuestros hijos, nuestras hijas tienen posibilidad para elegir. Y eso lo tienen que recordar siempre y hacérselo recordar a ellos. Están en la perfecta minoría que pueden elegir su futuro profesional. ¿Con desafíos por todo lo planteado? Claro que sí, siempre hubo desafíos. Y por ende son privilegiados. Entonces, ese hijo, esa hija que están mirando al lado de ustedes y que lo vieron crecer, ese momento de nacer y hoy adolescente, joven, para la adultez, ese hijo, esa hija es privilegiado en el mundo que le toca vivir. Lo cual nos tenemos que sumergir todos en esta encrucijada. Por eso sí vemos muchas veces que hay padres sobreprotectores que quieren decidir sobre sus hijos, inciden sobre sus hijos y las carreras,
se comunican con nosotros antes para decir lo que no quieren para sus hijos. Acá no ponemos juicio de valor, pero sobreprotegiendo a los hijos y tratando de decidir por ellos, le estamos ahorrando una angustia y un proceso de ansiedad presente, pero mañana va a ser un alto problema, se los puedo garantizar. Porque lo que apagamos con un hijo sobreprotegido es la capacidad de sentirse creador de su propia vida, y eso implica vivir en estado de tensión, angustia, incertidumbre, vitamínica para tomar una elección. Después hay papás que se ponen a explicar sobre la vida, es como que dan cátedra sobre la historia de la vida, el mundo laboral, y hacen unos análisis sin tú, ni vos, ni mí. Todo es la historia, el análisis laboral, el trabajo del futuro. Padres que se sienten portadores de la verdad y crean distancia, alejan, provocan en el adolescente sordera psíquica, porque todo adolescente tiene sordera psíquica. Bajan órdenes, crean miedo, la carrera del futuro es la ingeniería, y si vas a estudiar comunicación social no sé si te va a ir bien. Hoy tenemos todavía padres así. Ellos no quieren cátedra. El adolescente de hoy, generación Z, quiere vidas vividas, no la teoría de la vida. A su vez hay padres amigueros que borran distancias, se ponen codo a codo con ese hijo, pero le dice algo: a mí me pasa lo mismo que a vos. Con mi edad también estoy revisando mis elecciones. Con mi edad también me angustia pensar en el futuro. Ese hijo con el padre, donde se pone más como amigo, empieza a no vivir esa asimetría necesaria para crecer y lo deja solo al hijo. Lo deja solo, porque en realidad ellos necesitan un padre, una madre adulto. Si no, un adolescente que tiene a mamá y papá amigos se convierte en un adolescente omnipotente. Por otro lado están los padres intimidados, le tienen miedo al hijo, me acerco, se enoja, no le podemos hablar, termina generando su metro cuadrado, que todos los adolescentes lo tienen, el metro cuadrado que hay que respetar, pero generan un fuerte. Nadie puede entrar, porque cuidado, está viviendo un problema. ¿Cuál es el problema? Tiene que elegir su futuro. No, es privilegiado, lo que te pasa a vos es parte de la vida misma. Y qué bueno que este momento lo podés preparar, porque también nos pasan cosas en la vida, que la vida nos sorprende, nos hackea, dolores, enfermedades que no nos dan tiempo a prepararnos. Entonces, a ver, mi hijo, el rey de la casa, no hay que molestarlo, mi hija, la reina de la casa. No hay que decirle nada a los hermanos que no la molesten, que no lo molesten. Y el adolescente queda solo en su reinado. Puede ser que ustedes no vivan esto, pero necesito compartírselo, porque le pasa a muchos compañeros de sus hijas y de sus hijos. Y está el padre indiferente. El padre indiferente tiene varias caras. Una de ellas es, está tan metido en su propia vida, su propia historia, su despertar de la segunda mitad de la vida, hacerse cargo de las asignaturas pendientes, correr todas las maratones y además estar en el wellness actual, y el hijo va solo por la vida. ¿Sí? Ni les cuento si además está hackeado ese padre o esa madre con la eterna juventud. ¿Bien? Porque les quiero aclarar que nuestros hijos nos hacen acordar que nosotros vamos envejeciendo, ¿no? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. No solamente ellos crecen, sino también nosotros envejecemos. Menos mal que estamos en la generación de la longevidad. Y el tema de esa indiferencia, que está también el padre o la madre, que dicen, no le voy a hablar porque no quiero influir. No le voy a hablar porque si le hablo también no habla. Entonces ese hijo va creciendo, esa hija, en un desamparo. Miren, el gran problema, y leía la otra vez Alejandro Schuchman, que es un psicólogo muy conocido, decía que el gran problema de este tiempo es la soledad del adolescente, donde para muchos padres el adolescente es invisible. Tema actual. Por ende, concretamente, tratemos de no ser ninguno de estos padres y entendiendo que no hay un estilo puro, ¿no? No hay un estilo puro, sino que son conductas. En este momento, y esto, así como les decimos el acuerdo de un momento de la vida
que realmente son privilegiados y tienen un mundo de posibilidad a crear, en este momento de sus vidas se hace más visible la necesidad de ellos que los acompañemos. Porque ellos nos dicen que ustedes son los inspiradores, ¿eh? Lo que pasa es que hay un biotipo adolescente, salí, no te metas. Este es mi mundo. Y está bien, respetemos ese metro cuadrado, pero ellos necesitan que estemos allí, en el borde de su metro cuadrado, donde cuando se dan vuelta nos ven. Y no hablando, porque el papá que habla todo el tiempo, me quedo tranquilo porque yo hablo mucho con mi hija. Mi hijo, ojo, cuidado con el exceso de hablar. Es estar, que es un montón en este mundo actual. Estar, me ve. Y no me ve por videollamada nada más, me ve en presencia física, porque nosotros le vamos a dar algo a nuestros hijos, además de ese amor incondicional, presencia física en la vida de ellos. En un mundo virtual es maravilloso esto, el cuerpo. Por eso, primer tema, estar dispuestos y disponibles. ¿Dónde estoy? ¿Cuándo estoy? ¿Me preparo para encontrarme con mi hijo y con mi hija? ¿Cómo me preparo para mi agenda laboral? ¿Cómo me preparo para mi agenda para celebrar? ¿Me preparo, me dispongo? O total, cuando llego a casa, necesito desconectar y estoy en mi propio mundo y me olvido de lo que está sucediendo. Papá, mamá. Por eso, prepararse para el encuentro con nuestros hijos. Y es buenísimo porque en realidad es tocar, es entrar en nosotros, nos hace mejores. Entrar en conciencia, en presencia de nuestra propia vida. Respirar profundo y no tenemos que ir a gran cátedra. Presencia, estoy acá con vos. Yo veo que se debate, el adolescente usa el celular. ¿Quién le dio el celular al adolescente? Un adulto. ¿Y qué hace el adulto con su celular? La cajita, como hacen en muchas aulas del celular, lo tienen que dejar ustedes también. Lo tengo que dejar yo. Esperen, no estoy exenta. Porque en realidad son ustedes, con la presencia, el amor que le van a generar a sus hijos un descanso profundo, porque para que sus hijos vivan todo lo que sienten en este momento en la encrucijada necesitan descanso, un lugar donde apoyarse, sea en el sillón cómodo, que se tiran con confianza. Por eso, ¿cómo lo espero? Papá y mamá, ¿cómo lo espero? ¿Cómo me dispongo? ¿Cómo me preparo? Seamos llegada y lugar que dan ganas de permanecer, aterrizaje. Por eso también cómo aterrizamos nosotros en casa. El segundo punto es ser puente de la intimidad. Y esto puede ser controversial, porque parece que la intimidad es espiarlos. No es ni entrar a su celular, ni revisar su cuarto. La intimidad es un lugar, y ustedes nos van a entender porque ustedes tienen ese lugar íntimo. Los griegos dicen en el timo, íntimo, ¿vieron acá? En el centro del pecho está el timo, y dice, ahí es donde guardamos la memoria emotiva, el recuerdo de nuestros padres si ya están muertos, el recuerdo de las experiencias y vivencias de nuestra infancia, eso que nos encuentra. Nosotros tenemos que ocupar ese lugar, que no es invadir el metro cuadrado, sino habitarlo compartiendo experiencias, compartiendo vivencias, compartiendo sensaciones. En la intimidad es donde se habita la presencia y las experiencias significativas. Podemos tener un padre o una madre ya no en la tierra, pero lo recordamos siempre de manera impecable, está todos los días en mí. Ahí se guarda lo que perdura todo el tiempo. Por eso este tiempo es un tiempo de cuidar lo esencial y lo eterno de nuestra vida, nuestros recuerdos. Ayer me emocioné con un padre adulto cuando contó su experiencia de la infancia. Y la tenía como si lo hubiese vivido ayer. Ahí es donde tenemos que construir experiencia con nuestros hijos, que no son creencias, no son ideas políticas, no son ideas de la vida. Es compartir vivencias, historias, relatos. Para eso, papá y mamá, tengo que mirarlo y escucharlo. Es el tercer aspecto, te miro y te escucho. Y va acompañado de un mantra que dice, confío y sos valioso. Por favor, la próxima. Esto, te miro y te escucho.
confío, sos valioso. Y esto, lejos, insisto, el romanticismo. Te valoro por ese que sos hoy y que pudiste llegar hasta ahí, pero vamos a ayudarte a quién podés ser desde tus propias elecciones. Cada hijo nos trae una novedad, me desafía en la forma de ser como mamá y papá, y tenemos que comprender que te miro y te escucho porque parece que teníamos el entrenamiento de que ser padre, ser madre hay que hablar. No, no hay que hablar, hay que mirar y escuchar, que ya es un montón. Y escuchar silencios, ¿eh? Escuchar silencios, porque ahí hay varios que no hablan. Escuchar silencios. Con el que no habla, me voy al lugar donde a él le gusta. Vamos juntos y hacemos programa. Al que a él le gusta. No, acompáñame a la estación de servicio a cargar combustible. Eso es lo que necesito yo como padre, madre. Voy al lugar donde ese hijo necesita. Entonces, lo miro y lo escucho. Y tenemos que saber que la comunicación es un 83% verbal y un 17% verbal. Miren, el 83% es preverbal, que es gesto, es abrazo, no adelante de la novia o el novio, por favor, ni los amigos, pero abracen. Eso no se olvida más. Es la memoria biológica. Palabras concretas, visuales, vividas, sentidas y reiterado. Porque también me lo repetiste, me lo dijiste, y sí, por eso soy tu padre y tu madre, porque estoy educándote. Pero concretos, visuales. La sordera psíquica, Pedro de Alfonso en 1953 ya hablaba que los adolescentes eran sordos psíquicamente. Cuando algo no les interesa, no escuchan. Por eso papá y mamá, nosotros hablamos con el gesto, hablamos con el cuerpo, hablamos con la mirada, con las caricias, también con las distancias y los acercamientos. Decimos con los silencios hablan. Por eso, quiero escucharte, hijo, hija. No los interrumpan, no los interrumpan. No llenemos los espacios de silencio para los silenciosos. Esperemos y respeto. Porque miren, escuchamos cada padre y cada madre que los juzgan. Hay veces que parece ciencia ficción lo que dicen de ese hijo. Yo no sé si es el enemigo serial o es un hijo. Los avergüenzan, los etiquetan. Ya vivimos en un tiempo el hiperdiagnóstico, imagínense, si al diagnóstico le sumamos la etiqueta de los padres es un montón. Pero los comprendemos, porque hacemos lo que podemos. Lo bueno es compartirles esto, porque hoy podemos resetearlo. Y este es el cambio. No es que esto fue así, va a ser así por el resto de la vida. Nadie está condenado a eso que puede cambiar. Por eso esto es clave, mirar al hijo, a la hija, es liberarlos del peso de tener que hacernos brillar como padres. Se los dejo. A mí me pasa, ¿eh? Lo compartíamos ayer en un atelier. En el fondo buscamos brillar a través de ellos. ¿Bien? Cuarto, somos encuentro. Creamos cercanía, proximidad. Y bueno, ténganlo como lema, empatía, firmeza y paciencia. Paciencia en primer lugar. Ellos son nuestro Himalaya, digo yo. Son nuestros maestros Zen que nos lleva a aprender nuestro mindfulness en la paternidad. Paciencia. Mucha paciencia requiere el adolescente. ¿Saben en qué se basan nuestros atelier? Entre otras cosas, en cultivar la paciencia en los orientadores. Pues también tenemos desplantes, distancias, silencios. Pero tenemos la capacidad, porque estamos entrenados y nos dedicamos a esto, a pasar esas montañas. Y es maravilloso, porque nos emocionamos todos. Y nos emocionamos en nuestros espacios. No lo podemos crear, los hallazgos que ellos tienen. Y bueno, papá y mamá, crear cercanía y proximidad es hablar desde lo que me pasa, desde la vivencia, desde lo que siento, desde lo que sentís. Te pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Respeten su metro cuadrado, no le pregunten qué estás decidiendo en la experiencia de Alfonso, sino cómo te sentís en la experiencia de Alfonso. ¿Qué te pasa con la experiencia? ¿Qué te pasa con este momento de tu vida? Y eso es
netamente empatía, que no es solo ponerse en los zapatos del otro, porque la otra vez escuché algo que me pareció fantástico, si me pongo en los zapatos del otro, capaz tiene un número distinto al mío, ¿no? Es descalzarme y entrar en la vida del otro. Es entrar en la vida de él y de ella, y que nació como yo no quería que naciera, porque yo lo quería de una manera y es otra. ¿Sí? Empatía. Estoy ahí, no releven agendas. Yo sé la hiperpreocupación de con quién están, dónde van. El tema es que en la conversación, en el encuentro, es cómo estás, cómo te sentís. Y un amor que sea desde la empatía y la firmeza. No tenemos que ser simpáticos, esto también se lo digo a los orientadores en el equipo, porque no tenemos que ser simpáticos con ellos, tenemos que ser empáticos, y límite, que esto es la medicina para el crecimiento y la maduración de todos los tiempos, que es evitar las líneas de fuego. Vieron que hay adolescentes que son pulseadores natos, todo el tiempo quieren el límite para pulsear y entonces terminan todos hablando todo el día de la pulseada. Hijo que pulsea, hay un momento que hay que ponerle stop. Y son ustedes los que tienen que ponerle stop, porque la pulseada permanente, si bien es necesaria para la confianza y la consistencia personal y el crecimiento maduro en el adolescente, necesita pulsear, si la hacemos como una rutina diaria, es un desgaste para el grupo familiar, ni les encuentro los hermanos que se quieren ir de la órbita de ese hijo, de ese hermano, pero además lo dejamos al adolescente afuera, porque cree que porque él quiere ganar esas pulseadas, ellos van a adquirir más confianza. ¿Entienden? Y no es así. La pulseada los deja afuera, no adentro. Están más peleando con el que tienen delante que mirándose a ellos mismos qué es lo que quieren y desean. Nos pasa, tenemos pulseadores acá, un par que lo retiramos de la pulseada, ¿no? Y integrar el límite, la ley, con amor es lo mismo y tiene el mismo efecto, y está comprobado a nivel biológico, que el abrazo. Porque en cada no le estoy otorgando libertad a ese hijo, porque la vida le muestra que no es omnipotente, que la vida tiene un borde entre lo posible y lo imposible, que todo no se puede, que hay cuestiones que uno tiene que aceptar, porque lo que aprendimos nosotros como adultos, y eso es imborrable en nuestra historia, y esa es nuestra experiencia, es que tuvimos que aceptar mucho de lo que no esperábamos en nuestra vida. Por eso la aceptación es parte de la maduración personal, porque la adultez tiene como gran tarea aceptar lo que la vida nos trajo y no la que imaginamos que queríamos que fuera. Aceptar no es renunciar, es ser comprensivos, compasivos. El límite ayuda a eso. No todo depende de mí, pero sí depende de mí cómo respondo a eso que me sucede. Y desde ahí un amor que confía, cuida y enaltece. Ustedes son los grandes cuidadores de sus hijos, son el sostén, son la mano en la espalda o la mano en el hombro que sostiene a sus hijos, memoria biológica. Amor que confía, te quiero por el que sos y por el que podés llegar a ser. Te voy a dejar en tu metro cuadrado, pero yo voy a estar en el borde, escuchándote, mirándote, porque la identidad de un hijo saludable se construye desde la esencia personal y cuán mirado y escuchado fue por su papá y por su mamá. Y vuelvo a aclarar, si no fue suficiente ahora, tenete paciencia porque lo podés reconvertir. Desde ahí entonces, es esto, ser padres testimonio, ser testimonio en la vida de ellos, de nuestra propia vida. Pero miren qué interesante, y esto está preparado antes del Mundial, porque ya estuvo en la charla anterior. Tu humanidad es la mejor escuela para tu hijo. Humilde, honesto y lúcido. Nos parece como clave esta actitud en un padre y una madre que puedan acompañar. Humilde, abraza tus no sé, papá y mamá, tus errores, basta de saberlo todos y héroes de ficción. Los chicos no quieren eso. Honesto, habla desde lo verdadero, no desde lo perfecto, desde lo que crees, desde esa coherencia que te sale hoy entre lo que pensás, decís y hacés. Y lucidez, aprendo con vos y te acompaño a descubrir lo nuevo, incierto del futuro,
pero estoy aprendiendo con vos, qué bueno. Por eso nuestros hijos nos van a mantener siempre en una vitalidad longeva maravillosa. Y es desde acá, porque tu humanidad, papá y mamá, tu construcción de tu ser humano y tu desarrollo profesional laboral, es la mejor escuela para tu hijo. Y digo esto último porque es lo que nos convoca. Tu hijo, tu hija, insistimos, te quiere humilde, honesto y lúcido. Por eso, papá, mamá, yo sé y nosotros sabemos que ellos los quieren a ustedes. Aunque los comparen, el papá de mi amiga, el papá de mi amigo, es mejor, aunque los compare. No dejen que nadie los llene de culpa y temores a ustedes como padres. Son ustedes la mejor versión que ellos han elegido en su vida para hacer, vivir y hacer en el mundo. Y estoy segura que también ustedes estarán pensando en sus padres, pero fue la mejor versión, sí, la mejor versión para aprender quiénes somos hoy. Por eso cerramos otra vez con la frase de inicio. Mi amor por vos. Y acá le vamos a poner el nombre de ella o de él. Yo voy a poner el de mi hija. Mi amor por vos, Vicky, es ese vínculo que te conduce hacia vos mismo, de manera que por estar juntos, ambos somos mejores. Y luego vamos a hacer al revés. Pongan el nombre propio. Mi amor por vos, papá, nombre, mamá, nombre. Mi amor por vos, mamá María, es ese vínculo que te conduce hacia vos misma, de manera que por estar juntos, ambos somos mejores. Somos su aprendizaje, a la par que ellos son nuestro aprendizaje para ser lo más humanos posibles. Y les pedimos algo como comunidad de orientadores, confíen en ellos, porque hay campañas siempre en contra del adolescente, porque se dedican a explicar todo lo que no hacen bien. Y nosotros somos testigos, 60.000 casos, que cuando uno confía, ellos pueden desarrollar su mejor versión, pero no por la experiencia de 1 mes y medio, 2 meses. Es porque apuntamos a generar la semilla para que ellos vivan con conciencia un proceso de construcción del desarrollo de su mejor versión personal y así ser aporte. Así que el trabajo de nosotros como padres es darle herramientas a nuestros hijos para que puedan entrar en la adultez de la mejor manera posible. Gracias a cada uno, gracias a cada una. Seguramente en varios de ustedes habrá más preguntas. Hay un QR, nuestros mails, y nosotros estamos y generamos espacio para esas conversaciones personales, donde verán en muchas experiencias que convocamos a los papás porque somos profesionales de la salud y creemos y estamos convencidos que desarrollar estas experiencias también es un punto clave para la prevención y promoción de la salud de los adolescentes, porque un joven en proyecto es un joven que no está en riesgo. ¿Sí? Así que bueno, gracias. Abrimos los micrófonos para saludarnos. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a cada uno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy esclarecedora Gracias. la charla. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy Gracias. interesante Gracias a todo, ustedes. gracias. Gracias. Gracias en nombre de ellos y de ellas. Muchas gracias. Muy Muy amable. Excelente todo. Muchas gracias por lo que explicaron y compartieron. Y todas las dudas, por favor, síganlas compartiendo. Queremos eso, estamos acá para eso también, ¿no? Es decir, accedan a nuestros modos de comunicarnos para poder estar con ustedes, ¿sí? Y disfruten este momento tan significativo de sus hijos y la experiencia. Gracias, ¿eh? Gracias, Gracias por todo, muy gracias. amable. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.
Gracias. Perfecto, gracias a cada uno.